Muy buenas noches, jóvenes. Hoy, miércoles 22 de junio, estamos en la sesión número 8 de la unidad didáctica de contabilidad gubernamental. Hoy hablaremos referente al control gubernamental en la gestión pública. Este es de, como indicarles, ¿no?, de suma importancia, porque quien controla los recursos, quien controla los presupuestos, quien controla lo que adquirimos, lo que compramos, es la Contraloría General de la República. Se habrán percatado en sí, hay proveedores que se han prestado o estuvieron en la convocatoria, pero no están con las especificaciones respectivas. Les falta los requisitos, pero eso, de hecho que sea, no se lo va, ¿no? Tiene que subsanarlas. Entonces se ha hecho una nueva convocatoria para ello, para la adquisición de las fertilizantes que lo está adquiriendo el Estado, pero se está postergando, ¿no? Porque los postores no cumplieron con los requisitos. Le iban a dar un proveedor, pero se percataron porque la Contraloría intervino y, y ha sido observado, ¿no?, ese proveedor. Entonces se hace una nueva convocatoria para la adquisición. Cada vez los agricultores van a tener que esperar, ¿no? Porque si el gobierno lo está comprando a un menor precio, entonces todo por el control respectivo, ¿no? El control previo, el control simultáneo que existe, que realiza la Contraloría General de la República. A ver, vamos a hoy día hablar, como digo, el control gubernamental en la gestión pública. Si hablamos de control gubernamental, este tema es muy amplio, eso sí, es muy amplio porque hay que hablar, porque hay varias normativas que existe dentro del control interno. No sé si se habrán escuchado o alguna vez hayan transcurrido o han visitado una municipalidad, por ahí algunas oficinas, y si se han encontrado con una oficina recontra cerrada, esa oficina no es abierta al público, dice OSI. Entonces ese OSI es un control, órgano de control. A ver, entonces vamos con lo que indica en la diapositiva. Entonces aquí no vamos al temario que vamos a realizar, porque como le digo, no, este aquí es así hablamos de este tema de control gubernamental en las entidades del Estado, es muy amplio en sí, ¿no? Entonces aquí nos habla, ¿no? Tenemos que hablar del marco legal del control gubernamental, el Sistema Nacional de Control, cómo está constituido, cuáles son las atribuciones, las funciones y los principios, cuál es el ejercicio de control gubernamental, porque el que designa el jefe de órgano de control es la Contraloría de la República. Norma general de control gubernamental, algunas normas. Entonces pasemos a desarrollar a lo que nos indica la tercera diapositiva, el marco legal. Entonces aquí nos dice el marco legal del control gubernamental, ¿no? Bueno, de acuerdo a la organización jerárquica de la normativa del control gubernamental de la República o del Estado, está basado primero en el orden jerárquico, ¿no? Nuestra Carta Magna, nuestra Constitución Política. Y la Constitución Política del Perú nos rige, ¿de qué año nos rige esta Constitución? Es del año 1993. 1993, claro, es la última Constitución que nos rige, de 1993, porque antes de ello estaba la 1979, mediante una asamblea que se llama constituyente, se tuvo que modificar la Constitución de 1979. Entonces, en ese entonces había un Congreso Constituyente que estaba a su cargo, bueno, Yoshiyama, pues, ¿no? Yoshiyama, ¿no? Entonces, como nos dijo Oscar Rodríguez, la Constitución Política nos rige a partir del año 1993 hasta la actualidad. En algunos artículos de la Constitución, algunos han sido modificados,
y ya lo quieren que sea para poder en su totalidad modificar, se tiene que sean unas elecciones internas, si es que necesitamos, mediante un referéndum, perdón, si es que necesitamos modificar totalmente la constitución. Entonces eso requiere años, ¿no? No es rápidamente un mes, 2 meses, ¿no? Entonces eso requiere años, ¿no? Para tener una nueva constitución posiblemente 2 años, porque hay que estudiar, ver qué artículos, casi la totalidad de los artículos posiblemente que se cambien, uno no sabe, ¿no? A ver, luego viene la ley número 27787, ley orgánica del Sistema Nacional de Control, que está a cargo de la Contraloría del Control General de la República, Contraloría General de la República. La ley 27787 proviene desde el gobierno de Toledo, de la promulgación. Luego viene ya vienen marcos normativos institucionales. Cuando hablamos de marcos normativos institucionales ya proviene no del Estado, del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, sino ya vienen normas directivas de la Contraloría de la República, del MEP, del Ministerio de Economía y Finanzas, un organismo descentralizado. Entonces la norma general son normas generales de control, algunos reglamentos y viene la normativa operativa que son directivas. Por ejemplo, en marzo de este año salió una nueva directiva, algunas cosas modificando el control previo, el control simultáneo, ¿no? Cuántos días tenemos que realizar el control previo hacia una entidad pública. Bueno, esto mayormente el que realiza el control previo constitucional, control simultáneo o control operativo, bueno, lo realizan los jefes de órgano de control, eso sí, ¿no? Que nos asigna a ser jefe de órgano de control interno en cada entidad del Estado, ya sea una municipalidad, una OGEL, un consejo distrital, provincial, es la Contraloría, ¿no? La Contraloría mediante el presupuesto que tenga destinado o con el presupuesto de la entidad, ¿no? Del Estado que vendría a ser la municipalidad, ¿no? Bueno, ahí en sí es el orden jerárquico, nuestra constitución, luego nuestra constitución, la ley orgánica del Sistema Nacional de Control, 27785, promulgado en el gobierno de Toledo. Luego tenemos normas, reglamentos de control gubernamental, emitida por la Contraloría General de la República. Luego directivas también, ¿no? Luego pasemos al siguiente diapositiva, la cuarta. Aquí sí un poco me voy a extender. Dice ahí, claro, dentro del marco jerárquico, de acuerdo al orden, tenemos el marco, claro, cuando dice jerárquico es el que va el primero, ¿no? Entonces, como dice normativo superior. Entonces ahí tenemos la participación de la cuenta general, y la cuenta general está a cargo de la Contraloría General de la República. Y esto en el artículo 81 de la Constitución que nos habló Oscar Rodríguez de 1993, hay algunos artículos que tienen que ver con el control. En este caso, por ejemplo, ¿no? Tenemos el artículo 81, el artículo 82, el artículo 199, el artículo 101, el artículo 91, 96, 99. Mayormente todo eso está dentro de la Constitución política, ¿no? Entonces, cuando a veces revisamos el artículo 81, nos habla, pues, ¿no?, de la participación en la cuenta general. Y para la cuenta general se presenta un informe de la Contraloría, ¿no? Entonces, me voy a remitir que me hice la Constitución política de esa fecha. Ajá, aquí está. Entonces aquí no dice el artículo 81, dice, no, la cuenta general de la República, acompañada del informe de auditoría de la Contraloría General, la Contraloría General es remitida por el Presidente de la República al Congreso en un plazo que vence 15 de noviembre del año siguiente a la ejecución del presupuesto. Entonces quiere decir que, como hemos dicho, antes de revisar la Constitución, entonces para la cuenta general se presenta un informe, y ese informe es un informe de auditoría de la Contraloría, ¿no? Y luego es remitida
a la Presidenta de la República del Congreso, no al presidente de la República del Poder Ejecutivo, sino al Congreso, ¿no? Y esta cuenta general es examinada, es dictaminada por la Comisión Revisora dentro de 90 días siguientes de su presentación. El Congreso se pronuncia un plazo de 30 días, ¿no? Si no hay pronunciamiento del Congreso, entonces este plazo se eleva a dictamen a Comisión Revisora del Poder Ejecutivo para que esto promulgue el decreto legislativo que contiene la cuenta general, ¿no? De esa manera es, ¿no? Entonces no está en manos del Poder que se llama Ejecutivo, sino está en manos del Poder Legislativo. Entonces eso se tiene que ver referente a la participación en la cuenta general. Mientras que en el artículo 82, que nos habla referente a la autonomía, a la competencia constitucional de la Contraloría General de la República, entonces ahí no dice, no bien claro, ¿no? Que la Contraloría General de la República es el ente, es el órgano superior, ¿no? Del Sistema Nacional de Control. Siempre se va a encargar de supervisar, ¿no? La legalidad de la ejecución del presupuesto. Porque ya hemos dicho bien claro, ¿no? Aquí en este curso, en esta unidad didáctica, estamos hablando mayormente referente a las entidades del Estado. Eso sí, ¿no? Entonces, cuando hablamos de presupuesto, el presupuesto está ya destinado hasta diciembre de este año. Entonces, lo que hace la Contraloría comienza a supervisar de lo que realizan los gastos de acuerdo al presupuesto que está destinado. Las operaciones, los actos de todas las instituciones que están sujetas al control, eso sí, ¿no? Y también en este mismo artículo nos habla también, ¿no? ¿Quién designa al Contralor de la República? ¿Quién designa al Contralor General de la República? Entonces, quien designa al Contralor General de la República no es el presidente, no es el presidente de la República. Querían modificar, eso sí, ¿no? Cuando entró Castillo quería modificar y dice, no, bueno, que lo debería elegir, que se llama el presidente. Los jefes del Jurado Nacional de Elecciones lo debe elegir el presidente. No. Jefe de la OMPE lo debe elegir el presidente. No. Entonces, quien lo elige es el Congreso de la República. No se tiene que tener juez y parte, ¿no? A elegir esos organismos principales. Entonces, lo que elige la Contraloría General de la República es designado por el Congreso mediante una propuesta del Poder Ejecutivo por 7 años, ¿no? Lo designa el Congreso y a propuesta del Poder Ejecutivo, ¿no? Designado por 7 años, ¿no? Por ejemplo, el Contralor anterior no cumplió los 7 años, ¿no? Porque había malversado fondos, pero sí que bien salió como congresista y qué cosas. En un dictamen, en este mes de junio, lo salvaron, ¿no? Lo salvaron, ¿no? Pero había malversado fondos, pero no, cerraron, no sancionaron, porque el Congreso es el que sanciona, el Congreso es que dice hasta aquí no más. Entonces eso es lo que ocurrió el anterior que se llama el anterior grupo de congresistas antes del día 28 de julio, ¿no? Lo sacaron al anterior Contralor, ¿no? No cumplió sus 7 años. Pero estuvo candidateando, ¿no? Y lo logró la candidatura. Y este mes de junio, casi la primera semana, lo salvaron, ¿no? Le iban a sancionar, ¿no? Pero lo respaldaron, ¿no? De lo que hizo su malversación de fondo, lo respaldaron. Entonces ahí, bueno, entonces, ¿qué hay amiguis tendrá, ¿no? Este ex contralor, ¿no? O este congresista que está, ¿no? Para que no haya cierre que se llama sancionado, ¿no? Porque sí, con el anterior grupo de Congreso sí había sido removido, ¿no? Por una falta grave, eso sí, ¿no? Entonces, ya sabe quién designa al Contralor General de la República, el Congreso de la República, y cuya vigencia de sus funciones son 7 años. 7 años, ¿no? 7 años. También tenemos el artículo 199,
en este artículo 199 nos habla de referente al control que existe en los gobiernos regionales, en los gobiernos locales. Y cuando hablamos de gobiernos regionales, en cada departamento descentralizado hay un gobierno regional, pero también en cada provincia, departamento, existen gobiernos locales, o sea, hablamos de municipalidades, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice el artículo 199 en la Constitución? Nos dice bien claro, porque estamos hablando de todo lo que tiene que ver con control interno. Nos dice, ¿no? Las regiones, cuando hablamos de las regiones, son los gobiernos regionales, las regiones y la municipalidad rinden cuenta de la ejecución de su presupuesto a la Contraloría General de la República. Rinden cuenta de la ejecución de su presupuesto a la Contraloría General de la República. Son fiscalizadas de acuerdo a ley. Ahí está. Son fiscalizadas de acuerdo a ley, ¿no? Ellos se enteran. ¿Por qué? Porque de cada gobierno regional, de cada departamento, en cada municipalidad hay un OSI, hay un jefe. ¿Quién designó ese jefe? La Contraloría. Con el presupuesto, posiblemente, de la misma municipalidad o con presupuesto de la Contraloría. Designa. Por ejemplo, ha sido cambiado. Algunos jefes de la OSI no son los mismos, varían. A veces se cambia cada año y medio. Y, por ejemplo, este año han sido designados en las municipalidades. Y eso salió la semana pasada. Y justo le hacía la pregunta a un funcionario de la Contraloría el otro día. Le decía, ¿no? ¿Y cómo se puede designar al jefe de OSI de una municipalidad, la que está más recóndito de la ciudad, que es pequeña? ¿No? Entonces ahí sí no lo designa que se llama la Contraloría, sino lo que le designa es la municipalidad, pero con previa autorización de la Contraloría, ¿no? Con el presupuesto de la municipalidad. Pero si la municipalidad designa a un jefe de OSI, pero va a ser juez y parte, ¿no? Porque va a estar en la planilla, pero va a estar bajo presión, ¿no? Porque si no acepta algunas cosas, ¿qué? La van a sacar de la planilla. Entonces eso no puede hacer, ¿no? Entonces a veces la Contraloría General de la República no tiene presupuesto para poder enviar jefes de OSI a los más recónditos de la ciudad, ya sea una pequeña consejo distrital. Lo que son municipalidades provinciales, ahí sí, obligado, ¿no? Municipalidades provinciales, ¿no? O la que tenemos en la ciudad principal, ¿no? De Lima, hay designaciones de jefe de OSI, ¿no? Entonces, bien claro, no dice aquí, ¿no? En el artículo 199 de la Constitución dice: las regiones, la municipalidad rinden cuenta de la ejecución de su presupuesto a la Contraloría General de la República. Son fiscalizadas de acuerdo a la ley. Profesor, pero se ha visto que hay municipalidades que malversan fondos, se robaron, ¿no? Algunas cosas, compraron que se llama suma alzada, o sea, subvaloradas. Y entonces, ¿cómo no puede ser sancionado? Sí, son sancionadas, ¿no? Otra cosa que a veces no escuchamos son, por ejemplo, en el norte nomás, en Lambayeque, en Chepén, en Chiclayo, ¿no? ¿Cuántos, ¿no? Alcaldes de esa jurisdicción están en cárcel? ¿Por qué? Porque han malversado fondos, ¿no? ¿Cuántos alcaldes de Lambayeque y Chiclayo y Trujillo, ¿no? Algunos consejos están en cárcel. Entonces, ¿por qué? Porque se le había hecho una investigación, un proceso, y el Ministerio Público se encarga y están en cárcel, ¿no? Y aquí, no sé si se acordarán, aquí en la ciudad de Lima, también, ¿no? Quienes han purgado pena por haber, ¿no? Construido un peaje de 2 kilómetros y estuvo en cárcel, ¿no? Ya salió ya, ¿no? Ese Curi, ¿no? Y ese Curi se va a presentar de nuevo, que se llama como candidato a la alcaldía.
pero estuvo preso, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque había, ¿cómo es posible, no? Había hecho un peaje para 2 kilómetros y quería cobrar a los transportistas, cuando en sí ni siquiera estaba en proyección, ¿no? Ni siquiera había conversado con el gobierno regional de Callao, nada, ¿no? Bueno, estaba en cárcel, ¿no? Entonces eso no dice el artículo 199, ¿no? Luego el artículo 101 nos habla de la facultad para designar el Contralor General. Entonces nos vamos en la Constitución Política y nos dice bien claro aquí lo siguiente. Dice, entonces, ¿cómo designamos al Contralor? De la siguiente manera. Entonces ahí eh, nos da a conocer sus funciones. Entonces dice bien claro, dice, ¿no? Para designar a un Contralor General, lo que se tiene que hacer es, ¿no? Se abre una comisión permanente del Congreso, que son elegidos por los mismos congresistas, y su número tiende a ser proporcional a los representantes de cada grupo parlamentario. Entonces, y no debe exceder de 25% del número total de los congresistas. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos congresistas tenemos? De acuerdo a la Constitución. 130. 130, correcto, 130, ¿no? Entonces, si no dice, no debe exceder el 25%, no debe exceder del 25% del total de los congresistas. Entonces, la comisión no debe ceder, ¿no? O sea, quiere decir que debe estar en menos del 25%. Entonces, 130 sería la mitad, 65, la otra mitad saldría 22 y tantos, no, 32 y tantos serían, ¿no? Algo de 32 congresistas, 31, 32 congresistas para pertenecer a la Comisión Permanente del Congreso para que pueda revisar los expedientes, los currículos vitae del Contralor de la República, ¿no? Ahora, esas atribuciones de esa comisión permanente es designar al Contralor General de la República mediante la propuesta del presidente de la República, porque el presidente de la República hace la propuesta, dice, no, se va a convocar, ¿no? Para que pueda asumir como Contralor General de la República, porque ya el que estuvo anterior fue cesado o ya cumplió 7 años, entonces lo que hace es convoca. Y esa convocatoria, los currículos vitae los tiene que presentar el Congreso de la República y para eso la comisión se encarga, ¿no? De la revisión, ¿no? Esa es su finalidad, ¿no? Revisa el currículo vitae, ¿no? Sus experiencias y de acuerdo a eso abren micrófono, lo hacen como entrevista y ven, ¿no? Mediante votación quién es el más capacitado, el más experimentado para asumir como Contralor General de la República. Bueno, y luego el otro artículo que nos habla del control interno. Dice, otras menciones del Contralor General. Entonces ahí debemos encontrar en el artículo 91 que nos indica lo siguiente. Nos dice lo siguiente aquí, por ejemplo, ¿no? Quienes no podrían formar parte, por ejemplo, a ver, aquí deja ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah. Ajá. Entonces, aquí está. Dice, no pueden ser elegidos, no pueden ser elegidos con si no han dejado el cargo de 6 meses antes de la elección. O sea, no pueden ser elegidos congresistas, o sea, cuando quieren, vamos a suponer, ¿no? Se quiere presentar Mulder, pero Mulder ha sido congresista hace, ¿no? Anteriores meses, nada más. Pero que se quiere presentar, bueno, tenía que haber transcurrido, si quiere, 6 meses antes de la elección. Bueno, si ella se convoca, puede ser, ¿no? Un ex congresista, puede ser, ¿no? Pero un congresista que esté en el cargo, a veces sucede lo siguiente, no sé si habrán percatado ustedes, ¿no? Congresistas que están en pleno ejercicio, el presidente los convoca como ministro, ¿no? ¿Y cuántos han pasado ahí? Han pasado a ver, uno, dos, como tres o cuatro ministros, ¿no? Han pasado ahí.
y son, ¿no? A la vez son congresistas, pero a veces son ministros. Entonces, para aquí es lo contrario, ¿no? Entonces, para eso tiene que ver que se ha dejado de hacer cargo de 6 meses antes de la elección, ¿no? Para la convocatoria, ¿no? Porque un cargo de confianza del ministro lo designa el presidente, pues, ¿no? Mientras que el cargo de contralor, ya hemos dicho en claro, lo designa el Congreso de la República mediante una comisión permanente. Luego, en el artículo 96 de la Constitución nos habla, dice, ¿no? Lo siguiente. Nos habla, ¿no? Dice, cualquier representante del Congreso puede pedir a los ministros de Estado, Jurado Nacional de Elecciones, al Contralor General, al Banco Central de Reserva, a los gobiernos locales y a las constituciones que señala la ley, los informes que estime necesario. O sea, es una obligación. O sea, el Congreso de la República puede pedir qué cosa realizó, ¿no? Como hace los congresistas, ¿no? Estuvieron en el cargo, ¿no? Y han sido elegidos ministros de la República, ¿no? Transcurren los 30 días. ¿Qué hizo en los 30 días, no? Entonces le llaman y, ¿no? Y qué cosa es lo que va a hacer más adelante, hacia el futuro, ¿no? O a corto plazo. Entonces eso también tiene la función del Congreso de la República de pedir qué cosa realiza, ¿no? Si sucede algo grave, también le llamará, ¿no? Para que le pueda explicar, ¿no? Luego, en el artículo 99 no dice bien claro, ¿no? Dice, corresponde a la comisión permanente acusar ante el Congreso al presidente de la República, a los representantes del Congreso, a los ministros, Tribunal Constitucional y al Contralor. Eso es lo que ocurrió, ¿no? Ese que ahora está como congresista, el anterior grupo congresal, eso es del gobierno de Sagasti, creo que ese grupo solamente estuvo un año nada más, lo despidieron al Contralor, ¿no? Porque el Contralor le habían encontrado malversación de fondos, ¿no? Y tuvieron que elegir a este Contralor, ¿no? Nelson Schad, ¿no? Y bueno, este Nelson Schad, bueno, ya todavía recién tendrá unos 2 años recién. Entonces, no es que entró el 28 de julio del año pasado, por si acaso no, tiene antes de la elección del presidente de la República. Bueno, eso es en el aspecto normativo de nuestra constitución política del Perú, ¿no? Que nos habla mayormente del control. Ahora pasemos a hablar dentro de la ley, la 27785. Como lo decía, ¿no? La ley 27785 fue promulgado en el gobierno de Alejandro Toledo. A partir de ahí rige esta normativa. Solamente había algunos cambios, porque en la ley se mantiene, solamente en el reglamento, en las normativas, en las directivas, ahí es el que se adicionan más cosas, ¿no? Entonces aquí nos dice bien claro, ¿no? Que la ley del Sistema Nacional de Control y la Contraloría General de la República, como veo ahí, ¿no? Está a la vista y ojos de lo que realiza, que se llama las entidades del Estado. Entonces se establecen las normas que regulan el ámbito, la organización, atribuciones y funcionamiento del Sistema Nacional de Control y la Contraloría General de la República como ente técnico rector de dicho sistema. Entonces, ¿qué significa? Eso nos dice, por si acaso, en la ley, la 27785, en el artículo número 1, ¿no? En el artículo número 1. Entonces están a ojos, a oídos, porque se encarga de indagar, de investigar, ¿no? Qué cosa compra, teniendo en cuenta que el presupuesto es, antes de iniciar el periodo, el ejercicio fiscal, ya está aprobado el presupuesto. El presupuesto se da por un año. Entonces la Contraloría está atrás, ¿no? Si se compra laptops, ¿no? Comienza a ver los documentos, los expedientes, los contratos, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso habrán visto, ¿no? Las obras de Tarata, ¿no? Que está en plena investigación, o sea, todavía no se trabaja, ¿no? Entonces, ¿no? Y también en anteriores que se llama Contralor de la República, también han observado, por ejemplo, ¿no?
el hospital en Huancayo, ¿no? Hay una parte que está no terminada, ¿no? Y eso lo hicieron, que se llama, en el gobierno regional de Vladimir Cerrón, ¿no? Pero ahí también ha coimeado, ¿no? Malversado fondos. Pero sigue el proceso, ¿no? Sigue el proceso, ¿no? No es que está libre, ¿no? Porque no puede ni salir del país. ¿Mm? Luego tenemos el marco legal del control gubernamental. Esto nos dice en el artículo 12 de esta ley, la 27785, en el artículo 12. Y bueno, aquí está escrito, no, sabe que no estaba escrito. Entonces, en el artículo 12 nos dice lo siguiente, ¿no? Nos habla en sí el concepto del Sistema Nacional de Control y nos dice que es un conjunto de órganos de control. Como todo sistema tiene siempre, ¿no? Los sistemas, ¿no? Existen normas, procedimientos, directrices, ¿no? Para poder que se llama desarrollar, conducir bien el control, ¿no? Entonces, ya hemos dicho bien claro, ¿no? En las entidades del Estado todo está sistematizado. Se tiene como aproximadamente 11 sistemas, ¿no? Llamo eso, pero si no me da, de nuevo paso a repetir, ¿no? Tenemos el Sistema Nacional de Abastecimiento, Sistema de Tesorería, Sistema de Presupuesto, Sistema de Endeudamiento, Sistema de sistemas operativos, ¿no? Tenemos como 11. A ver, dice, su actuación comprende las actividades y las acciones en el campo administrativo, o sea, en la parte administrativa, en la parte de presupuesto, en la parte operativo y en el aspecto financiero, ¿no? O sea, en los pagos respectivos que se hace a los proveedores. Y también alcanza al personal que presta servicio en ellas, independientemente del régimen que las regula, ¿no? Porque dentro de la entidad del Estado encuentras 1, 2, 3, 4 regímenes laborales, ¿no? La 276, la 728, régimen de CAS, hay un régimen de la ley Servir, ¿no? Entonces hay como régimen laboral, como 4 regímenes laborales, ¿no? Ahora, esta ley, como le dije, ha sido publicado, mejor dicho, en el año 2002, cuando estaba Toledo, ¿no? El gobierno de Toledo. Luego hablaremos las atribuciones que tiene el Sistema Nacional de Control, ¿no? ¿Qué atribuciones tiene? Hemos dicho bien claro, ¿no? ¿Quién lo conforma el Sistema Nacional de Control? El Contralor General de la República, ¿no? Porque es el ente rector del control en sí, ¿no? Ahora, este ejercicio de control gubernamental es un sistema que se realiza en todas las entidades del Estado. No hay ninguna entidad del Estado que te diga, no, no me puedes controlar, no, está indicado en las normas, eso sí. Entonces vamos con las atribuciones. Una de ellas dice efectuar, eso lo dice en el artículo 15 de esta ley, la 27785. Dice, ¿no? Efectuar la supervisión, la vigilancia y la verificación correcta de la gestión y la utilización de los recursos. Cuando hablamos de la utilización de los recursos, es el dinero y bienes del Estado. ¿En qué utilizamos los bienes? Es como decir, a ver, si te dan un carro, pero le dan el carro a quién, al que representa, que se llama al jefe jerárquico de una entidad, ¿no? Si hablamos de una municipalidad, no pueden dar que sea un carro, ¿no? Es un carro oficial de la municipalidad, posiblemente con chofer para que se lo trasladen de su casa. Igual sucede con los ministros, tienen un chofer, pero por eso le dice, no, esos bienes es para el trabajo que realiza el que está a cargo de una entidad del Estado, ¿no? Había alguna vez que decía, ¿no? Hemos visto que el carro oficial de tal municipalidad lo hemos visto, ¿no? Llevando los hijos de la alcaldesa o del alcalde.
Ah, no, entonces ahí están haciendo mal uso. Entonces eso ya merita una sanción. O sea, un activo, un bien del Estado es para que le hagan uso de acuerdo que sea de acuerdo a la finalidad que tiene, ¿no? No para llevar al campo a la familia, no. Eso no. A ver, luego, y a veces esto también, no sé si habrán visto ustedes, ¿no? Cuando dicen, no vemos, no vemos que se llama en la ciudad que las camionetas de serenazgo, ¿no? No lo vemos. Y, y dicen, no lo encontramos, pero mayormente sirve las camionetas de serenazgo para trasladar al personal, ¿no? A veces escuchamos por parte, por parte de, por parte que se, por parte de la comunidad, de la población, ¿no? Que a veces indica, dicen, las camionetas mayormente vemos, ¿no? Que trasladan que se llama a la secretaria, trasladan que se llama al personal administrativo, abastecimiento, todo ello. Dice. ¿Y qué van a resguardar? Para eso nomás lo tienen la camioneta. No, bueno, si hablan, porque lo han visto, ¿no? Entonces, y eso está mal estructurado, ¿no? Esto no lo pueden hacer. Bueno, cuando a veces quieren hacer campaña, ¿no? La entidad del Estado, bueno, utilizan a veces las camionetas, ¿no? De serenazgo, ¿no? Están llevando las sillas plastificadas, están llevando el toldo, ¿no? Bueno, es el único que le puede servir, ¿no? Porque están haciendo una campaña, ¿no? Pero para el bien de la comunidad, eso sí, pero no es para trasladar personal, ¿no? A veces observo la camioneta de tal X municipalidad, ¿no? Están llevando a los jardineros. Ah, bueno, ya bueno. Me imagino lo están llevando a un lugar para el trabajo, ¿no? Luego tenemos, dice, formular recomendaciones para mejorar la capacidad y la eficiencia de las entidades en la toma de decisiones, en el manejo de los recursos. Entonces aquí también el Sistema Nacional de Control, una de sus atribuciones que se toma decisiones para buscar un mejor manejo de esos recursos económicos. Y los recursos económicos que tiene el Estado, no sé si le habrían dicho a ustedes, son como tres fuentes de financiamiento. Los recursos ordinarios o los recursos propios, que son los recursos directamente recaudados. Hay otra fuente de financiamiento como, por ejemplo, ¿no? Las donaciones. Tenemos otra fuente de financiamiento, por ejemplo, ¿no? Referente a, a los créditos externos, dinero proveniente del préstamo que el Estado solicitó al Banco Mundial. Entonces hay varias fuentes de financiamiento, ¿no? Hay otra fuente de financiamiento, por ejemplo, del canon minero. Entonces, pero mayormente en las entidades del Estado se tiene, ¿no? Que manejan esos recursos, son aproximadamente dos o tres, ¿no? Recursos propios, llamados recursos directamente recaudados, RDR, y los recursos ordinarios, que mayormente son provenientes que el Estado recauda los impuestos, y esos impuestos sirven para el pago de la planilla de los trabajadores, ¿no? Que labora, que trabaja en el sector. También sirve para pagar los servicios básicos, luz, internet, cable, y también para algunas adquisiciones, compras de bienes y activos, ¿no? Esos en los recursos ordinarios. Vamos al siguiente. Aquí bien claro dice, ¿no? Esta es atribución que se realiza, es, ¿no? Se supervisa la gestión pública, se hace una vigilia, se hace vigilancia, ¿no? Se revisa la documentación, como ven, ¿no? Se verifica. Entonces, lo que se gasta, lo que se... Luego, buscamos otras atribuciones que se tienen dentro del Sistema Nacional de Control. Entre ellos tenemos, no dice aquí, impulsar la modernización
y el mejoramiento de la gestión pública, impulsar la modernización. Cuando hablamos de modernización es, por ejemplo, ¿no? Cada año, ¿no? Ocurre a veces nuevas cosas, nuevos controles, hasta a veces que se llama cuando el Estado saca directivas en contra de la corrupción. Bueno, dice, no, ya no lo podrán hacer. Pero luego los funcionarios del Estado, los servidores, bueno, luego que sean, les sacan la vuelta y saben cómo hacerlas, ¿no? Luego, ¿no? Luego sacan otra directiva, ¿no? Luego ya ellos no se la saben hacer. Entonces, en sí, tanto que se ha creado directivas en contra de la corrupción, tribunal de la corrupción, ¿no? Pero se sigue viendo corruptelas, ¿no? No sé si ustedes habrán escuchado, ¿no? Lo que sucede, que se encontró dinero en el baño del Palacio de Gobierno, de un funcionario, del secretario del Palacio de Gobierno. Entonces uno sabe, ¿no? Ese dinero será de la persona, ¿no? O porque recibió una coima, o de qué es, ¿no? Entonces, si esa persona no ha habido, ¿no? Se escondió. Y vemos otro que se escapó, ¿no? Un exministro de transporte. Y cuando se le preguntaba, el periodismo le decía, ¿no? Pero usted está capacitado, había sido capacitado para ser ministro de ministro de transporte. Y el que le respondió, dijo que sí, claro, estoy capacitado. Pero ¿cómo? ¿De qué manera está capacitado? No, yo tengo mi combi, he tenido ese transportista. Ah, entonces por ser transportista está capacitado para ser ministro de transporte. No, pues no es el hecho, ¿no? Porque el ministro de transporte abarca más cosas, ¿no? Entonces no es el hecho, ¿no? Porque yo manejo un carro, de hecho, el chofer que maneja, ¿no? El tráiler, él sí puede ser ministro de transporte. No, esa no es la respuesta. Entonces, no, para ser ministro de transporte tienes que saber de gestión pública, ¿no? Ahora mucho más cuando salió, hace 2 semanas salió una normativa, ¿no? ¿Cuál es el requisito para elegir los funcionarios o un viceministro? ¿Cuáles son los requisitos para elegir, no? De hecho, ¿no? Tiene que tener maestría en gestión pública, conocimiento en presupuesto, pero si no tienes ni siquiera una maestría en gestión pública o no tienes algo de experiencia en la labor del Estado, entonces, ¿por qué tendrías que ser elegido viceministro? Justo se está hablando, ¿no? En la mañana escuchaba, ¿no? Hay un viceministerio que está a cargo. ¿Y quién está a cargo? Una profesora, una docente, pero no tiene maestría en gestión pública. Entonces van a tener que, como dijo uno de los integrantes, se va a tener que remover, ¿no? Los viceministerios que están por encargo del presidente o no han sido elegidos, tienen que cumplir de acuerdo a los requisitos, ¿no? Los nuevos requisitos, ¿no? Y esos nuevos requisitos, ¿quién los normó? Recién lo normó, lo ha normado el Congreso de la República. ¿Qué dice? Que tiene que tener experiencia en el cargo, tiene que tener maestría en gestión pública, tiene que tener conocimiento de presupuesto. Entonces, y de ello entonces no cualquiera puede ser un viceministro o ser un funcionario, un jefe, ¿no? Ahora, por ejemplo, ¿no? Casi en la mayor parte de los ministerios está ocupado mayormente por partidos políticos y por docentes, ¿no? Cuando verdaderamente, si son docentes, ojo, ¿qué tendrían que ver, ¿no? Con un ministerio, ¿no? Del Interior, Ministerio de Salud, ¿no? Entonces ahí está mal, entonces, pero menos mal que recién hace una semana, 2 semanas ya se normó para
cuáles son los requisitos para poder elegir funcionarios en viceministerios, ¿no? Y esto justo en la mañana escuchaban en la televisión y en los medios de comunicación. A ver, dice, propugnar la capacitación permanente de los funcionarios y servidores públicos en materia de administración y control gubernamental. Luego, tenemos otra atribución del Sistema Nacional de Control, que dice bien claro, ¿no? Exigir a los funcionarios y servidores públicos en plena responsabilidad por sus actos en la función que desempeñan, edificando el tipo de responsabilidad incurrida, sea administrativa funcional, sea administrativa civil o penal. Eso es cuando existe una sanción administrativa y de hecho que se llama hay una responsabilidad, una gravedad. Entonces, de hecho, ya esto ya se encarga el Poder Judicial, el Ministerio Público, dependiendo de la gravedad, puede ser penal, civil, y de hecho, ojo, la sanción hasta puede ser que se llama un proceso administrativo, sin goce de haber, suspensión por un mes, 2 meses, dependiendo de la gravedad. Eso es para los funcionarios o funcionarios servidores, ¿no? Luego tenemos otra de las atribuciones. Dice que se debe emitir los informes respectivos con el debido sustento técnico legal, constituyendo prueba preconstituida para el inicio de las acciones administrativas y legales que sean recomendadas en dichos informes. Todo ministerio siempre hace su informe final, ¿no? La memoria, y también aquí entra a tallar, ¿no? Los estados financieros, ¿no? Quien te recaba los estados financieros, la Contraloría de la República, con los informes respectivos, y aquí también sucede lo siguiente, ¿no? Cuando se compra bienes o servicios, se adquiere bienes o servicios, de hecho que se llama, todo esto está bien controlado, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un dinero que está certificado el presupuesto en el SIAP, el Sistema Integrado de Administración Financiera, en base al SIGA, de acuerdo a los requerimientos que está establecido, qué cosa es que tú deseas adquirir, comprar durante tu periodo fiscal, durante el año. Y uno no se puede, que se llama, como gestor público, como representante de una entidad pública, uno no se puede decir, bueno, yo he recaudado mis recursos propios, he recaudado, entonces en 2 semanas voy a comprar tal, ¿no? No, no puedes hacerlo eso, ¿no? Porque tiene que ver de acuerdo a los requerimientos que habías solicitado antes de iniciar tu año fiscal, en base de ello, ¿no? Para eso existe un calendario mensual, ¿no? ¿Qué adquieres? ¿Qué vas a comprar? ¿Qué te toca ahora adquirir en este mes de junio? ¿No? Entonces hay una partida presupuestaria, ¿no? Que está destinada de acuerdo a lo que has proyectado, ¿no? Y de lo proyectado de acuerdo también a lo aprobado, ¿no? Ahora, a veces sucede lo siguiente, dice, no, habrá un trabajito por ahí, pero para que haya un trabajo tendría que ver, ojo, si es que existe el presupuesto, ¿no? Y si existe presupuesto, bueno, se tendría que hacer la convocatoria respectiva. Y para la convocatoria respectiva existe una comisión. Eso ya lo ve recursos humanos, ¿no? Entonces, pero todo es mediante informe, ¿no? Ahora, en las convocatorias que se hace para el personal, no se requiere funcionarios, se requiere que sea personal de apoyo, ¿no? Se tiene que ver de acuerdo al TDR, ¿no? A las especificaciones técnicas, especificaciones técnicas, ¿no? Y eso es como si fueran los requisitos. A ver, entonces bien claro, dice emitir informes respectivos con el debido sustento técnico legal, ¿no? Y es una prueba preconstituida para el inicio de las acciones administrativas legales que sean recomendadas en dichos informes. Luego dice brindar el apoyo técnico al procurador público, el representante legal de la entidad. En cada entidad del Estado hay un procurador público. Por ejemplo, en la municipalidad X hay un procurador público. Ese procurador público hace la función de un abogado, ¿no? Y es el representante de la entidad, ¿no? Legal de la entidad. En caso no se ausentó el alcalde, no está el teniente alcalde,
Entonces ahí está el procurador público, ¿no? El representante legal de la entidad. En los casos que deben iniciarse acciones judiciales derivadas a una acción de control. Siempre vamos a encontrar en cada entidad del Estado, municipalidad, UGEL, un procurador público. Es el representante legal de la entidad. En caso que no estén los jefes, está con licencia, o no ha habido, o pasó un accidente, lo asume el procurador. Mientras que por ahí lo eligen, ¿no? Vamos con el siguiente. Aquí creo que se repite. No. Vamos con la conformación. Aquí dice, ¿no? Conformación del técnico rector del Sistema Nacional de Control. Todo esto es conformado por la Contraloría General de la República. Y aquí encontramos, ¿no? El órgano de control institucional, OSI. Hemos dicho bien claro, quien designa el jefe de OSI es la Contraloría General de la República. Lo designa, ¿no? Mediante, de acuerdo al presupuesto que tiene la Contraloría. Lo designa. Y ha habido cambios en plena pandemia. Antes había que se llama una convocatoria en sí que se hacía, ¿no? Mediante puntajes, pero ahora no. Cambiaron la modalidad. Solamente presenta, se llama su currículo y depende de los requisitos que tengas, ¿no? Bueno, dice, bueno, aquí tenemos a una persona y vamos a enviar a tal entidad, ¿no? Y va a ser jefe de OSI. Entonces, ministerios, gobiernos regionales, en las Fuerzas Armadas, Fuerza Policial, municipalidades, entidades descentralizadas del Estado, existe un jefe de control OSI. Ahora, si en caso, como le decía, ¿no? Una municipalidad pequeña, lo más recóndito de la ciudad, no tiene órgano de control OSI, no tiene un jefe, lo tendría que designar el alcalde, ¿no? Mediante su presupuesto de la planilla para que pueda incorporarlo. Y ese que le va a incorporar tiene que dar a conocer a la Contraloría, ¿no? Que ha elegido un jefe de control OSI, ¿no? Porque no le envió la Contraloría porque no tiene presupuesto, ¿no? Y lo que quiere es, ¿no? Del presupuesto que tiene la municipalidad, se contrate. Y la sociedad de auditoría, la SOA, bueno, los designa la Contraloría General de la República para efectuar auditorías financieras. Esto sí ya es por parte de los contadores, ¿no? Entonces, un contador para formar una sociedad de auditoría debe estar conformada y luego tiene que haber pasado un examen y mediante ese examen, de hecho que se llama, el Colegio de Contadores hace un documento diciendo, no, él ha formado la sociedad de auditoría mediante un registro y de hecho que sea el ministerio, la Contraloría, perdón, designa, ¿no? Esa sociedad de auditoría para que haga la auditoría a tal entidad, ¿no? Entonces ahí es comisión de control interno, ¿no? ¿Quién lo conforma esa sociedad? Puede conformar una sociedad de auditoría de una empresa X, ¿no? Conformado por contadores y lo que puede conformar 6, 5 integrantes, ¿no? Eso sí, ¿no? Por eso dice, designada por la Contraloría General de la República para efectuar auditorías financieras, económicas y también de sistema informático y de medio ambiente. Y a veces cuando se ha escuchado, ¿no? Deja un alcalde, una alcaldesa y dice, ¿no? Terminó sus funciones y luego asume el nuevo integrante del alcalde o la alcaldesa, dice, no, antes de ingresar a mis funciones, que sea auditoría. Pero tendrías que solicitar la Contraloría General de la República, ¿no? Mientras designe la Contraloría General de la República a una sociedad de auditoría, se demora. Porque tendría que haber, de hecho, que se llama pruebas, algo, rumores, ¿no? Que algo ha ocurrido. Entonces, pero no es porque tú lo solicitas, recién estás entrando y dices, no, voy a pedir que se haga auditoría, ¿no? El que hace auditoría
es la Contraloría General de la República, envía a la sociedad de auditorías, ¿no? A las entidades públicas. Profesor, pero yo como alcalde no podría convocar una sociedad de auditoría. No, eso ya está a cargo de la Contraloría General de la República. Ellos se encargan de enviar a las sociedades de auditoría. ¿No? Eso hablamos de entidades públicas, por si acaso. Pasemos al siguiente. En el Sistema Nacional de Control, el órgano del sistema es la Contraloría. Entonces la Contraloría es el ente técnico rector del control. Y la Contraloría tiene autonomía administrativa, tiene autonomía funcional, tiene autonomía económica, tiene autonomía financiera. O sea, no es que trabajo bajo presión del presidente de la República, que trabaje bajo presión del Congreso. No, tiene autonomía. Y no sé si acordarán ustedes, eh, eh, este mes, no, este menos, en el mes de marzo, detectaron, ¿no?, que en Congreso de la República, a la presidenta del Congreso de la República había adquirido nuevas computadoras. O sea, nuevas computadoras para cambiar, ¿no?, las computadoras que se usan, ¿no?, en las oficinas administrativas. Y adquirido, ¿no? Adquirido como más de 180 computadoras. Y ha renovado. Y por ahí indicaba una ex congresista, decía, ¿no? ¿Cómo es posible, no? Sí que decía una ex congresista, ¿no? Si hemos trabajado en el gobierno de Sagasti, las computadoras estaban excelentes, ¿no? Y como María Alba haya comprado, adquirido nuevas computadoras. O sea que entonces sí se encontró algunas cosas que a veces que se llama adquirir una computadora. Tú adquieres una computadora para entidad del Estado que cueste una PC 6.000 soles, 7.000 soles. Profesor, una pregunta. Dime. ¿Qué pasa con esas computadoras que ya no lo usan? A ver, esas computadoras que no lo usan, bueno, se da de baja ese activo y luego, bueno, tiene que haber una comisión de altas y bajas y luego que se llama, están ahí, o sea, guardadas, ¿no? Y luego buscan que se llama un postor, hacen la convocatoria y un postor, ¿no?, que se encarga de comprar, de adquirir chatarras, pues, ¿no? Y te paga un precio bajo, ¿no? Te paga un precio bajo, ¿no? Profesor, pero eso no es chatarra en sí, porque sí funciona. ¿Perdón? Pero eso no es chatarra en sí, porque sí funciona. No, no te escucho bien. ¿Eso no se da, quemo? Pero eso no vendría a ser chatarra, porque sí funciona. Ah, claro, pues no, pero vamos al hecho, ¿no? ¿Cómo es posible, ¿no? En este caso, ¿no? María Antonieta Alba, ¿no? Que haya renovado, ¿no? De las oficinas con nuevas computadoras, ¿no? Indicando en su informe, ¿no?, que las demás computadoras están desfasadas, ¿no? Que el sistema operativo, y etcétera, etcétera. Y adquirió, ojo, lo reemplazó. No casi en la totalidad, porque las oficinas del Congreso de la República no solamente piensen que el Congreso de la República ahí nomás se trabaja, ¿no? El Congreso de la República tiene en total 3 oficinas, muy cerca, ¿no? Ahí uno no sale para el lado de donde está, como yendo, donde vende libros, ¿no? En la salida nomás hay una oficina. A la mano derecha hay otra oficina, en la avenida Bancay. Cruzando la pista hay otra oficina, donde está el Banco de Crédito, en Girón Junín, ¿no? Entonces en total hay como 4 oficinas, ¿no? Que son oficinas de los parlamentarios, tan descentralizados. No todo se encuentra dentro del Congreso de la República, las oficinas, eso sí, ¿no? Ya han amoblado, ¿no? Entonces a veces también lo que ocurre es lo siguiente. Si alguien solicita, que se llama, mayormente vemos, ¿no? Entidades del Estado, mayormente, ¿no? Eh,
vamos a suponer, ¿no? Un instituto, ¿no? Que se encarga de mantenimiento, reparación dentro de su carrera profesional. Es la carrera de computación informática, ¿no? Porque dentro de la carrera de computación informática hay para ensamblaje. Entonces, si es que lo solicitan, lo pide, ¿no? Pero eso ya tendría que salir mediante donación. Lo pide, ¿no? No es de donación. O sea, se dona, ¿no? De una entidad a otra entidad, ¿no? Se dona. Se dona, ¿no? Pero eso sí, lo que hacen, no piense que a cada trabajador dice, no, toma, te regalo y llévate. No, está prohibido, ¿no? O sea, ni un trabajador se puede llevar un activo fijo. Nada porque esté mal logrado, no, no puede. ¿No? Porque todo eso está codificado. ¿No? Entonces, lo que hace es, ¿no? Si encuentra que esa computadora, de acuerdo a su estado, ¿no? Ahí el estado, ¿no? Regular, ¿no? Está bueno, o está malo. Ya cuando está malo, bueno, juntan, ¿no? Y, y lo que hacen es, ¿no? Hacen, dan de baja, la comisión da de baja, lo sacan del control de inventarios de activos y de hecho ya, ojo, para chatarrería, ¿no? Chatarra. Los que están algo regular, posiblemente manden, ojo, de acuerdo al presupuesto, a reparar. Pero a veces el Estado, lo que ocurre es aquí, ¿no? Como hacen otros países grandes, desarrollados, en otros países desarrollados, por ejemplo, ¿no? ¿Qué hacen, no? Una impresora, una fotocopiadora, su vida útil es solamente 3 años, ¿no? Porque por ahí no funciona, se quemó un cablecito, ya lo botan. Lo botan. ¿Por qué? Porque la mano tecnificada es la más cara en otros países. Mientras que aquí en el Perú tenemos la mano tecnificada la más barata. Y el Estado debería que se llama utilizarlo esto, ¿no? O sea, proyectar un presupuesto para la reparación, teniendo en cuenta que son cosas posiblemente mínimas, ¿no? Que se pueda reparar, ¿no? De las que, vamos a suponer, ¿no? De las 180 no es nada grave, posiblemente solamente es formateo, cambio de sistema operativo, la licencia venció, hicieron una mala que sea un funcionamiento toda la computadora, ¿no? Pero para eso debe haber que se llama un presupuesto para contratar, ¿no? El reparación, mantenimiento preventivo de las computadoras. Pero a veces el Estado no quiere eso. Busca comprar unas nuevas. Y por esas nuevas, y cada PC, ¿cuánto cuesta? Pues, ¿no? Comparando una PC personal, ¿no? ¿No? Ahora, a veces que se llama cuando uno le pregunta, dice, ¿por qué tanto cuesta? Ah, no, es que ahí está la licencia, ahí está el seguro, ahí está el transporte, ahí está también el seguro contra robo, porque de trasladar de un local hasta el ministerio, bueno, ahí está el seguro contra robo, ¿no? Tanto. Entonces, y bueno, ¿no? Entonces, pero esto entre comillas nada más, porque ahí está que se llama la repartición de la torta, ¿no? Que, ¿no? Entre el proveedor, eso sí, ¿no? Entonces, como les decía ver ese video, ¿no? Que le decía ese alcalde Characato, que ya falleció, eh, de Arequipa, que decía, ¿no? Yo, ¿qué se llama? Como el diezmo era 10%. Ah, decían, ¿no? Yo a los proveedores, yo quiero hacer obra, ¿no? Y para que haga obra, yo le pido un porcentaje, ¿no? 2% y la diferencia te pago, ¿no? 2% dame a mí, pero ya vas a hacer la obra, ¿no? Entonces, por eso en su conciencia, de algunos congresistas, no quiero generalizar, ¿no? En su conciencia, cuando hace el juramento, ¿qué dice? ¿Qué dice ante la Biblia cuando juramenta? ¿Cuál es la palabra? ¿Ah? ¿Cuál es la palabra que hace? Juras por Dios y por la patria, creo que es. Por la patria, dice, ¿no? Hay algunos que dicen por la plata. De verdad.
se confunde. No sé, ahí voy a buscar ahí dentro de los videos. Qué bien, y ni se ruboriza, ni se pone en rojo, nada. Porque en su conciencia está ahí en su mente, ¿no? Cuando dice, no, por Dios y por la plata, dice. Uf, Dios mío, ¿no? O sea, entró a robar, entró a beneficiarse, ¿no? A que su bolsillo se hinche, ¿no? Que su billetera se infle. Entonces está en su conciencia, con su conciencia, en su mente de ese funcionario, de ese congresista, ¿no? Cuando a veces que se llama, pone la mano en la Biblia, levanta la mano, ¿no? Dice, por Dios, por la patria. Luego dice, no, juro por mi abuelita, por mis hijos, oh Dios mío, tutilimundia, falta nada más a las mascotas. Entonces, verdaderamente, ¿no? A veces les digo, ¿no? Y como le digo a ustedes, ¿no? Todo congresista que tiene un periodo, un presidente que tiene un periodo cumplido de 5 años, tiene la pensión vitalicia. ¿No? La pensión vitalicia. Y tú verás posiblemente, ¿no? Los congresistas viejos, ¿no? Mulder, del Castillo, ¿no? Ellos ya no quieren estar, no se van a elegir, ¿no? Y mal por su partido político, ¿no? Ellos están viviendo normal en sus, ¿qué se llama? En sus casas de invierno, ¿no? ¿Por qué? Porque el Estado le paga, ¿no? Su pensión vitalicia, ¿no? Porque ya tienen años tienen, ¿no? Como siendo congresistas, han sido, ¿no? De un periodo de 5 años, del otro periodo 5 años, ¿no? Ya están happy, ¿no? Entonces ellos no se mueren. Ellos no buscan con alguien aliar si quieren hacer de nuevo congresistas, no, dicen, no, ya para qué, si el Estado me está pagando mi pensión vitalicia. Entonces, no. Entonces, eso es lo que ocurre, ¿no? Ahora, por eso que reclamaba Sagasti, decía, ¿no? Hacía su documento, decía, y no, me tiene que dar mi pensión vitalicia. No, la pensión vitalicia no se te da porque tú no has cumplido los 5 años. Tú has sido invitado, ¿no? Porque lo vacaron, lo cesaron a Vizcarra y entró un integrante del Congreso. Es por invitación y es un año nada más que estuvo. Entonces a él no le corresponde la pensión vitalicia. Luego otro que estuvo como presidente del Congreso de la República, ¿no? Merino también reclamó, dijo, no, yo también pido la pensión vitalicia. No, pues, porque bien claro dice la normativa, ¿no? Para que tú recibas la pensión vitalicia tiene que haber ocurrido el periodo de tu elección de 5 años. Entonces, ¿no? Los congresistas que cumplen su periodo de 5 años, tienen la pensión vitalicia para vivir. Y eso que tienen, ¿no? Terminado su trabajo como un congresista, tienen 3 meses más del carro y la seguridad del Estado. 3 meses. O sea, no le tanquean el carro, tiene policía de resguardo, ¿no? Todo. 3 meses adicional, ¿no? Entonces están happy, ¿no? Por eso que a veces se pelean por ser congresista, pues, ¿no? No habrán escuchado ustedes, ¿no? Posible este domingo, creo que sí o no. Como, ¿no? Para la alcaldía, como un regidor pedía que se llama dinero para ocupar, ¿no? El número 1, el número 2, ¿no? Dentro del regidor, ¿no? Para ser regidor, ¿no? Como candidato regidor. Entonces quiere decir que ya esto lo hacen con las intenciones de beneficiarse, pues no lo hacen por servir a tu comunidad, ¿no? Entonces ahí está, ¿no? Y eso no solamente sucede en nuestro Perú, sino sucede en diferentes que se llama países, ¿no? Sucede en diferentes países. Por eso que aquí la Contraloría de la República tiene que entrar a tallar más, ¿no? Pero ya en algunos casos, por ejemplo, le decía, ¿no? Los alcaldes que han estado en el norte, me refiero en Lambayeque, La Libertad, están bajo presión, están en cárcel. ¿Mm? Y aquí nomás tenemos, ¿no? El alcalde de San Juan de Lurigancho, hay un alcalde, está en cárcel, ¿no? El alcalde de La Victoria también está en cárcel. El anterior alcalde, antes de Forsyth, está en cárcel, ¿no?
Hay algunos que se salvan, ¿no? Algunos que se salvan, ¿no? Y hay algunos que se han escondido. Están no habidos. Yo me acuerdo del alcalde de Huánuco, nada más, hasta el momento no lo encuentra. Malversó fondos, no lo encuentra. El alcalde de Huánuco. No sabemos dónde estará en su vida. Muy conocido, ¿eh? Locutor, presentador de eventos, de espectáculos. Y no se sabe nada, ¿no? Le pregunta a su familia, ¿dónde está? No sé dónde estará mi hijo. Lo tendrán refundido o escondido, pero de todas maneras ni bien lo encuentra, pero ya pasó hace tiempo, ¿no? De lo que hizo el robo en Huánuco. Ya van a cumplirse clase 18 años, 20 años, pero no ha habido. Y eso no significa que prescribe, ¿eh? Está en la búsqueda, ¿no? A ver, entonces la Contraloría General de la República es un ente técnico rector, es autónomo, decide en su parte funcional, administrativa, económica, financiera, eso sí. A ver, vamos al siguiente, el Sistema Nacional de Control. ¿Cuál es la misión del Sistema Nacional de Control, no? Que se encarga, como dijo, ¿no? Supervisar que se realice, eso ya le dije nos decía en el artículo 81, ¿no? No, el artículo 82, que decía bien claro, ¿no? Que la Contraloría General de la República era el órgano superior y siempre se encarga de supervisar la legalidad de la ejecución del presupuesto. Eso es cierto. Entonces aquí dice, se encarga la misión de dirigir, supervisar con eficiencia, eficacia el control gubernamental. Las dos E, eficiencia y eficacia. Esa eficiencia y eficacia siempre lo vamos a encontrar, jóvenes, en los principios. En los principios de los sistemas, ¿no? Por ejemplo, el sistema de nacional de abastecimiento, ¿no? Ahí vamos a encontrar ese principio de eficiencia, de eficacia. También lo vamos a encontrar en el sistema de tesorería, que nos habla de eficiencia y eficacia. A ver, también otra de las misiones orientada al fortalecimiento y transparencia de la gestión de las entidades. Transparentar. Otro de los principios, ¿no? Y casi la mayor parte de los ministerios dice, ¿no? Vía la transparencia. Entonces quiere decir que todo lo que se realiza, toda persona común y corriente puede solicitar alguna información hacia la entidad. Documentos, reuniones, acuerdo de alcaldía, pedir la documentación, transparentar. O que se debe publicar en su periódico mural, en su página web, ¿no? Mediante la transparencia, ¿no? Luego, la promoción de los valores, la responsabilidad de los funcionarios, los servidores públicos. La promoción de los valores y la responsabilidad de los funcionarios, los servidores públicos. Bueno, hay que se llama para los servidores públicos, hay una ética de los servidores públicos. Contribuir con los poderes del Estado en la toma de decisiones. Teniendo en cuenta, en el Perú, ¿cuántos poderes del Estado tenemos? A ver. Tres. ¿Cuáles Tres. son? ¿Cuáles son? Poder ejecutivo, legislativo y judicial. Correcto. Muy bien, son tres. ¿Ya? Muy bien. Y luego dice, contribuir con los poderes del Estado en la toma de decisiones, porque cada poder del Estado, teniendo en cuenta que cada uno es independiente, ¿no? Por ejemplo, el poder ejecutivo, sí, está a cargo del presidente y sus ministros, sus 18 ministros y un presidente del Consejo de Ministros, 19 sería. Mientras que el poder legislativo, como dijo su compañero, 130 congresistas, ¿no? Y el poder judicial está a cargo, ¿no? Que ya se eligió la fiscalía, la fiscal, Ministerio Público, Poder Judicial, los jueces fiscales, ¿no? Los jueces de anticorrupción, etcétera, etcétera, ¿no? Pero cada uno tiene su independencia, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿no? El presidente no se mete en nada en el Poder Judicial, ¿no? Pero en anteriores gobiernos sí. Le diré, ¿no? Que en anteriores gobiernos sí eligían, ¿no? Al representante del Poder Judicial, ¿no? Tenían, ¿no? Cuando tenían pleitos, algunos los encontraba, bueno, ya todo se encontraba quién era el fiscal que lo va a dar a su favor del presidente, de los ministros. Y eso se veía en anteriores gobiernos.
con la ciudadanía para su adecuada participación en el control social, ¿no? Bueno, teniendo en cuenta que la ciudadanía es que se encarga de también de criticar, de reclamar, ¿no? Se han dado cuenta ustedes, ¿no? Que ya se nos viene, creo que la próxima semana están viendo que se van a paralizar las carreteras, ¿no? Porque ven que la subida del alza de los combustibles, ¿no? O solamente nos vamos a quedar con 2 octanajes, el premium, y no, o sea, ya no va a haber los 84, ¿no? Ni 90, porque entonces, ¿qué va a pasar? No es que esos motores van a desaparecer, ¿no? Porque de 84 a 90, bueno, esto mayormente malogra los motores, ¿no? Entonces, ¿qué se prefiere tener que se llama eh, el gas GLP, el gas natural, ¿no? Vehicular, ¿no? Pero para eso tendrías que convertir, ¿no? Tu motor, ¿no? Y se cuesta, pero te ahorras, ¿no? Te ahorras, ¿no? Ahora los combustibles se han elevado mucho, ¿no? Exageradamente, ¿no? Y entonces uno dirá, ¿por qué? ¿Cuál es la... ¿Por qué se eleva tanto? Que se llama Petroperú y la refinería. Eh, entonces durante este año, durante estos 6 meses, ha habido 3 veces el alza de los combustibles. Y mucho lo han atribuido por la guerra que existe en Ucrania. Teniendo en cuenta que en Ucrania, esos lugares, de hecho, ¿no? Hay el barril del petróleo o del crudo del petróleo está recontra elevado, ¿no? Y aquí en el Perú no somos que se llama, ¿cómo te puedo decir? Importadores del crudo de petróleo, ¿no? Más bien compramos a esos países. Y ustedes se habrán dado cuenta, ¿no? El derrame de petróleo que hubo que se llama en Puente Piedra, ¿no? Era un insumo para poder transformar al combustible. Entonces no somos aquí que tenemos petróleo en cantidad, no era como antes, ¿no? Acuérdense el petróleo en Piura, ¿no? Pero no. Entonces aquí también los presidentes que hicieron mal, ¿no? El gas de camisea, ¿no? Cuando verdaderamente ese gas de camisea se debió que se llama ser para nosotros, ¿no? Pero lo que hacen es un gran porcentaje lo ofrecen otros países y la diferencia, ¿no? Un 20% para la población. Entonces, y es la más cara, ¿no? Date cuenta, ¿no? Un balón de gas, ¿cuánto cuesta? A ver, de 10 libras. ¿Cuánto cuesta un balón de gas? A ver, alguien que cocina con balón de gas. Profesor, ¿Cuánto? 50, 55. 55 soles. Yo me acuerdo, lo compraba 32, 33, 34 el balón de gas. Mira, 55, mira, ¿no? Cuando en Bolivia están a un menor costo. Pero ya, bueno, no es nuestra realidad, ¿no? Cuando verdaderamente ellos también tienen su propia, que se llama productora de gas. Pero aquí, ¿no? Balón de gas, ¿no? 55 soles. Entonces ya hay personas que, ¿no? ¿Qué prefieren, no? Buscar en cada carpintería, ¿no? Palitos, maderitas, ¿no? Para su bicharrita, no importa, ¿no? Para calentar el agua. Para preparar solamente un bocado, una sola comida, ¿no? Será segundo o sopa, uno de ellos, ¿no? Ya no preparan dos, ¿no? No preparan ni sopa y a la vez el complemento, el segundo, ¿no? Solamente una, ¿no? Entonces, ¿para qué? Entonces, ¿qué hacen? Preparan con su bicharrita, bajo leña. Otros que posiblemente tengan que se llama el gas cálida, ¿no? Pero la mayor parte de la población, teniendo en cuenta que los más perjudicados son la clase, bueno, ya no hay la clase D, E, ¿no? Pero todos ya están afectados, pero no consumen gas. Todo es por ahí, ¿no? Maderitas,
¿no? Cortan, por ahí buscan que un arbusto y con eso se preparan algo, ¿no? ¿Mm? Igual sucede con estos, ¿cómo le llaman? Club de madres, ¿no? O que preparan comida, los comedores populares, mejor dicho, ¿no? Y un día escuchaba, dice, antes un platito, un sol 50. Ahora no, tú encuentras según 4 soles. Y eso, que antes te daban, que se llama, con alguna frutita. Ahora no, ya disminuyó la ración. ¿Mm? Y antes aprovechaba con un sol 50 llevar posiblemente para la mamá, para la abuelita. No, ahora no, ya subió, ¿no? 4 soles los comedores populares. 4 soles, ¿no? Antes sí te servían bien, ¿no? Había tu lenteja con tu pescado frito, o tu lenteja con tu huevera y tu frutita. Pero no, ya no, ya. Ya no vemos, ¿no? Lo que antes hacían, ¿no? Los comedores populares. Entonces, ven que verdaderamente la crisis o los alimentos están por las nubes, ¿no? Ahora mucho más cuando dice van a bloquear la pista, van a hacer paro este lunes los transportistas de carga pesada. Entonces, va a escasear, ¿no? Va a escasear. Entonces, ¿qué va a decir? Se va a elevar los precios. Entonces, guardar para mayo o justo para fin de mes, ¿no? Y mucho más cuando sucede el mes de julio todavía, ¿no? Y están, ¿qué dirá el presidente en su mensaje presidencial? ¿Qué nos dirá? ¿Qué cambios habrá? Porque los cambios tienen que decir hacia el corto tiempo, ¿no? A ver, vamos hablando aquí del órgano de control institucional, OSI. ¿Ya? Hay muchas personas que lo confundan, dice órgano de control interno. No, el OSI se llama órgano de control institucional. Está dentro del organigrama del manual de organización y funciones, está en la parte superior, donde está la parte jerárquica, la primera, a un costado está el OSI. Entonces dice, mantiene una relación funcional con la Contraloría General de la República, efectuando su labor de conformidad con los lineamientos políticos que para tal efecto establece el órgano superior, el organismo superior de control. Está ubicado en mayor nivel jerárquico de la estructura de la entidad, o sea, de la estructura orgánica. Por eso está nivel jerárquico, está en la parte superior. Responsable de llevar a cabo el control gubernamental en la entidad, o sea que es responsable de hacer el control de lo que realiza en las órdenes de compra, las órdenes de servicio, solicita, pide, o el área de contabilidad de esa entidad pregunta si está bien lo que está haciendo en base a ello, porque ellos tienen conocimiento, tienen estudios, porque lo que le envía es la Contraloría General de la República, no es el jefe de OSI. Es la obligación del titular de esa entidad es de implementar el órgano de auditoría interna. O sea, hay toda auditoría interna. El auditor interno está dentro del OSI. Entonces, el auditor interno, ¿qué hace? Indaga, investiga, supervisa, verifica, suma, ¿no? Hace la sumatoria, contrasta, pregunta, observa en los sistemas si han subido la convocatoria o no, a qué precio lo han puesto del mercado, todo lo que tiene que hacer, ¿no? El auditor interno, porque dentro de la auditoría interna está OSI, pues, ¿no? La asignación de recursos suficientes para la normal ejecución de sus actividades de control. La asignación de recursos suficientes para la normal ejecución, o sea, de hecho, ¿no? OSI ya viene con su presupuesto de la Contraloría General de la República, o cuando no es designado por la Contraloría, con la Contraloría General de la República, ya tiene que ser de la planilla del pliego, ¿no? De la unidad ejecutora del pliego, ¿no? Como el caso que le decía, ¿no? De esta municipalidad pequeña, lo más recóndito de la ciudad, no tiene OSI, no tiene jefe designado de OSI. Entonces, ¿qué le dice? Bueno, tendré que yo mismo designar a alguien, ¿no? Si no designas, bien campante, ¿no? Va a haber ratería, robo, ¿no? Cuando se quiere adquirir bienes y servicios.
Luego encontramos los órganos de control OSI, dice designado por el jefe de órgano de auditoría interna por la Contraloría General de la República. Eso sí, ¿no? Lo designa por un tiempo, por si acaso determinado, dependiendo, ¿no? Puede ser por un año, se designa mediante una resolución de la Contraloría General de la República, y aquí dice, ¿no? Dice, excepto, ¿no? El régimen laboral, dependencia y funciones se rigen en las normas que estipula dicho poder del Estado, excepto el Congreso de la República. Pero en el Congreso de la República, de hecho, que sea la Contraloría está ahí, ¿no? Está, no piense que no porque son Congreso de la República no puede estar que se llama un OSI. Está ahí, ¿no? Porque ya se detectó a suma alzada, ¿no? Las adquisiciones de las computadoras, ¿no? Que ha hecho la presidenta Mari Carmen Alba. Y yo me acuerdo, en el anterior Congreso de la República había un postor, decía, ¿por qué el presidente del Congreso de la República de X año mantenía su oficina con arreglos florales? O sea, arreglos no de muertos, sino arreglos, flores. ¿Y quién era el proveedor? Era un proveedor de Chosica, jóvenes. Un proveedor de Chosica. Y dice, pero ¿por qué tan lejos cuando verdaderamente a espaldas, a unas cuantas cuadras del Congreso de la República, encontramos, ojo, el mercado de flores? ¿Y por qué tan lejos lo tienen que traer flores, los que tienen que facturar flores, arreglos florales? Cuando invitaban al consulado, un representante internacional, son los pasos perdidos del Congreso, ¿no? Con arreglos florales por ahí. Siempre, cada semana, cada inicio de semana, entre lunes y martes. ¿Quién le facturaba? Había un proveedor de Chosica, jóvenes. Un proveedor de Chosica. Pues no quiero decir, ¿no? En qué año, en qué presidente del Congreso ha sido, ¿no? No ha sido con Maricarmen Alba, no ha sido con el anterior de Sagasti, ha sido en anteriores. Eso sí, ¿no? Pero realmente, ¿no? ¿En qué se gasta, no? ¿Por qué tanto arreglos florales, ¿no? En cada semana, jóvenes. ¿No? Mejor mandas al jardinero que corte flores afuera del Congreso de la República y te traiga para arreglar, ¿no? La entrada, nada más. Pero no, y gastaban bien, ¿ah? No me recuerdo tener por ahí el comprobante, porque me acuerdo de haberlo hecho una toma, pero ya me imagino se va borrado o debe estar guardado en un USB, pero para revisarlo tendría que buscarlo con calma. Y cuando yo indagué, decía, bueno, ¿qué? Esta es la señora de Chosica, wow. ¿Cómo es posible que amiguis puede ser pariente de alguien o el que hace las compras, su familia? ¿Qué será? Verdaderamente. Cuando el Congreso de la República, muy cercano al mercado de flores, que se encuentra en Hacho, ahí se compraba flores. O contratabas, ¿no? Pero lo traen de Chosica. De Chosica. A ver, sociedad de auditoría. La sociedad de auditoría se hace mediante concurso público de méritos. Para eso, lo que aquí la Contraloría comienza a designar para examinar las actividades, operaciones de las entidades públicas y hacen opiniones sobre la razonabilidad de sus estados financieros, revisan los estados financieros, así como evaluar la gestión de lo que realiza, la captación de sus recursos económicos, de sus ingresos, de lo que recauda. Entonces, para eso está la sociedad de auditoría, ¿no? Pero la sociedad de auditoría no solamente va a estar en cada mes, ¿no? Es de acuerdo a la Contraloría cuando lo datean. Por medios periodísticos dicen, no, algo se ha encontrado. Ya, entonces la Contraloría automáticamente dice, no,
manda una sociedad de autoría para indagación e investigación. Eso es lo que ocurre así, ¿no? Pero para ello también OSI debe haber actuado antes de que de los medios de comunicación se enteren, ¿no? ¿Qué pasó con OSI? ¿Ah? Vamos por aquí, siguiente. Aquí tenemos los principios. Los principios del Sistema Nacional de Control. En total, tenemos, a ver, aquí tenemos 5, 3, 15, 6, 7, 18, 19 principios, ¿no? 19 principios, pero en el Sistema Nacional de Control. Estos principios está dado, aquí estamos viendo una diapositiva, dice de la universalidad. Y la universalidad, bueno, habla de todo el universo, o sea, de lo que se debe aplicar, mejor dicho. Ay. Eh, mm, por ejemplo, aquí, cuando les hablé, ¿no?, referente la Contraloría General de la República, que supervisa, ¿no? Y hay una parte que dice, ¿no?, en la número 6, ¿no?, la legalidad, ¿no?, la que se hace de manera, ¿no?, correcta, ¿no?, es la legalidad. A ver, vamos a ver. Aquí tenemos en total, como he indicado, 11 los principios, ¿no? Y en total 11, ¿no? Que a veces son similares a los de más sistemas, algunos, no todos. Y como vemos aquí, nos habla de la universalidad, nos habla del carácter integral, nos habla de la autonomía funcional, es autónomo, o sea, el trabajo, no trabaja bajo presión, nadie le obliga. Luego hablamos de el carácter permanente, luego el carácter técnico, el especializado en control, el carácter técnico que tiene que revisar la documentación, pero también debe ser una persona que conoce de gestión, de proceso, de control. Luego tenemos de la legalidad de las cosas que se hace seria o, claro, las cosas que se hacen serias, ¿no? Sin malversar fondos, sin engañar, a eso me refiero. Tenemos también el debido proceso de control, es la obligación de hacer control. Sería el colmo, ¿no?, que OSI no trabaje y se haga oídos sordos y solamente está metido en su oficina chateando, whatsappeando nada más, ¿no? Cuando a veces tiene el temor, ¿no? O a veces cuando pasa a los trabajadores por las oficinas de OSI, pasan como Cenicienta despacito, dice, uy, no va a indagar, investigar, ¿no? Tienen temor, miedo, pero no,
La eficiencia, la eficacia y la economía. Eso sí, ya sabemos que la eficacia consiste en una gestión orientada al cumplimiento de lo que tú te propones en tus metas, tus objetivos. Y la eficiencia son los criterios que tú aplicas, ¿no? Los criterios de medio, de calidad, y siempre buscando un buen rendimiento en tus recursos, en tu personal, ¿no? Tus recursos humanos y tus recursos materiales, ¿no? Luego, de economía, la palabra economía es en sí el ahorro, ¿no? Economizar, ahorrar, el ahorro, ¿no? En el ahorro en el uso de bienes y servicios, ¿no? En obras, ¿no? Como lo decía el otro día, a veces lo barato sale caro, ¿no? Antes, hace años, a veces se compraba porque había un destinado presupuesto de la oficina y querían, ¿no? Dice, ah, no, pero yo puedo comprar más lapicero porque tengo el dinero destinado. Ah, bueno, he encontrado que un lapicero Lucas cuesta, uff, muy, muy bajo, pero era malísimo, ¿no? Chorreaba la tinta y no era una buena calidad, ¿no? Entonces a veces lo barato sale caro, ¿no? Preferiría que cueste un poquito más y que no se te valore, ¿no? La oportunidad, la objetividad, la materialidad y carácter selectivo de control, la presunción de licitud, el acceso a información. Toda persona tiene el acceso a la información mediante la transparencia, la reserva, ser discreto, ¿no? Ser discreto de las cosas que se indaga, que se investiga, ¿no? Eso lo referimos mayormente el que hace control interno, el auditor, porque no podemos divulgar de las cosas que vas a revisar, porque si no, lo demás se prepararía y dice, no, bien, nos han revisado, entonces tendríamos que buscar otra acción, ¿no? Entonces eso no, mayormente en el control interno, ¿no? Las personas que hacen control interno deben ser reservados, deben ser discretos. La continuidad de las actividades, la publicidad, la participación ciudadana y la flexibilidad. A ver, pasemos al siguiente. El ejercicio de control gubernamental. Bueno, ¿qué es el control? Que debemos de controlar al personal que se encarga de esos recursos económicos de acuerdo al presupuesto. Entonces lo hace mediante, interviene, comprueba, o sea, indaga, investiga, inspecciona, fiscaliza. Entonces para eso está el control. Ahí no, como ves, hay una lupa. Es el control interno. Luego tenemos quién implementa este control interno en las entidades. Bueno, ahí está bajo la responsabilidad de la Contraloría General de la República. O sea, los funcionarios de los servicios públicos en la entidad son responsables de implementar, ejecutar y mantener actualizado el sistema de control interno en el marco de sus funciones y competencias. Hay entidades, por ejemplo, no donde son almacenes, tienen un control aparte, ¿no? Hay algunos ponen cámaras internas, ¿no? Dentro y fuera, ¿no? Ejercicio de control gubernamental, bueno, está dado mediante la ley 27785. Hay dos tipos de control: el control interno, que se realiza en la parte interna de la entidad, y un control externo, que está a cargo de la sociedad de auditoría, ¿no? Porque la sociedad de auditoría es una persona ajena de la entidad, la sociedad de auditoría, ¿no? Mientras que el control interno es OSI, es el control interno, OSI, órgano de control institucional se llama, ¿no? Y el control externo, cuando viene una sociedad de auditoría que tú ni lo conoces, quiénes son, porque son personas ajenas de tu entidad. Pasemos al siguiente. Aquí tenemos el control interno, ¿no? Eso es lo que lo realizan la Comisión de Control Interno, designado por la Contraloría General de la República, ¿no? Hay un control previo. Antes de hacer la compra, se revisa la documentación, se revisan los contratos. Es el control previo. Y compete exclusivamente a las autoridades, funcionarios, servidores públicos de las entidades
públicas como responsabilidad propia de las funciones que les son inherentes. Es el control previo. Hay un control simultáneo también antes de la respectiva, ¿no? Ejecución del contrato, ¿no? Luego viene la verificación posterior, ejercida por los responsables superiores del servidor funcionario ejecutor en función del cumplimiento de las disposiciones establecidas, así como el órgano de control institucional según sus planes y programas anuales. Es como decir, ¿no? El control previo, el previo, el simultáneo, todo eso dura 8 días. El previo 8 días, simultáneo 8 días. Y ves, ¿no? Que las especificaciones de la compra de tal producto debe estar de acuerdo a lo indicado en el informe. Debe haber un requerimiento, un memorando, ¿no? Requerimiento de lo que se va a comprar. Porque hay personas a veces que no hay requerimiento y pero de frente se manda la orden de compra. No, pues. Tiene que haber un requerimiento. ¿Qué área usuaria, qué unidad de la entidad del Estado es lo que está solicitando? Entonces debe haber un documento de requerimiento. En base a ese documento de requerimiento, ahí sí ya el área administrativa se encargan de hacer la difusión, lo tendrá que colocar en su Perú Compras, ¿no? ¿Qué cosas necesita? Dependiendo de los demás métodos de lo que tenemos, ¿no? Adquisición, licitación, ¿no? Eso ya creo que hemos visto anteriormente. Pero, y cuando ya verificaste, está todo ok, ¿no? Y cuando ha traído el producto también hay que verificar. ¿Qué tal no es de acuerdo a lo que firmó el contrato? Y no es de acuerdo a la guía de remisión, no es de acuerdo a la factura, no es de acuerdo a la calidad, a la cantidad. Ah, entonces hay una revisión, ¿no? A veces te pueden dar productos a un menor costo cuando realmente no es el que cuesta. ¿Mm? Es como decir, no, tú te compras tu borrador Pelican y te dan el reemplazo de borrador Pelican otro, casi parecido el color, porque tiene el color azulito y también tiene el color medio anaranjadito, ¿no? Pero no es Pelican, es otra marca. Ah, es similar, pero no es Pelican, ¿no? Yo quería Pelican el BR40, ¿no? Pero es otra marca. ¿Pero cuesta igual? No, Pelican es marca, el otro no tiene marca. Ah, entonces te están dando algo de menor precio, ¿no? Entonces eso también se hace en la verificación posterior. Bueno, aquí el control externo, ya hemos dicho bien claro, ¿no? Está a cargo de la sociedad de auditoría, ¿no? Entonces existen políticas, normas, métodos, procedimientos correspondientes a aplicar a la Contraloría General de la República y otro órgano del sistema por encargo de la designación, y esto es la sociedad de auditoría, ¿no? Que se encarga de supervisar, vigilar, verificar los usos suficientes de los recursos de bienes del Estado, ¿no? Bueno, aquí ya para terminar, tenemos también el control externo, se realiza fundamentalmente mediante acción de control, hay un control externo selectivo, hay un control selectivo posterior, el selectivo, ¿no? Coges una parte, el posterior, ¿no? Luego lo puedes hacer después. En concordancia con los roles de la supervisión y vigilancia, hay un preventivo simultáneo cuando se determine taxativamente por lo presente ley o por normativa expresa. Es una supervisión aparte, ¿no? Y aquí salió una normativa de la Contraloría, y esta es una directiva, una resolución, perdón, una prueba de norma general de control gubernamental, ¿no? En 2021, en diciembre de 2021 salió, ¿no? 23 de diciembre. Bueno, aquí normas generales, aquí el desempeño profesional, ¿no? Para una sociedad de auditoría, tiene que tener conocimiento en el aspecto gubernamental, que dice expertos, funcionar el servicio público de la entidad bajo el ámbito del Sistema Nacional de Control. Aquí tiene que haber independencia, es como decir, ¿no? El otro día se detectó en una municipalidad la comisión de control interno que envió la Contraloría. Uno de los integrantes se saludó muy cordialmente con uno de los regidores
y se acercó, ¿no? Y lo demás observaba y dice, qué raro, ¿por qué lo conoce? Entonces, de hecho, pero todo lo que conformó la comisión de control interno, conocemos nuestra labor, pero esta de aquí, de frente, se fue al regidor, ¿no? Que amablemente conversaba, ¿no? Y lo conocía, ¿no? Entonces, y dentro del grupo, decía, lo separamos, pero si es un buena persona y conoce, sabe de control. Entonces, aquí también hay que distanciarse, ¿no? Si tú, donde tú haces la auditoría, te encuentras con alguien, bueno, tienes que buscar, ¿qué se llama? No tanto, ¿no? Porque si no, puede dictaminarse a favor, ¿no? O también sucede lo siguiente, ¿no? Si anteriormente, hace 2, 3 años, 4 años, formaste parte del trabajo en la tal entidad y ahora te convocaron por la Contraloría General de la República para hacer el control. Ah, no puede ser, fue si parte, ¿no? Entonces ahí hay que mantener la independencia y criterio, ¿no? La capacitación permanente, competencia, eso sí, ¿no? Experiencia, diligencia profesional, que tengas sobrio conocimiento de haber hecho auditoría. Y la confidencialidad, quiere decir reserva, discreto, todo profesional que hace control. Bueno, aquí ya habla de cada uno de ellos, de independencia, ¿no? Es el ejercicio de funciones personal del Sistema Nacional de Control, debe mantener una actitud mental libre de influencia que compromete el juicio profesional, libre de influencias, libre de amistades, donde está realizando. Capacitación, dice poseer capacitación especializada, autorizado. Bueno, está indicando de acuerdo a estos 4 normas de desempeño profesional, por si acaso, ¿no? Diligencia profesional, confidencialidad, ser discreto, aquí. Bueno, antes de ello, y aquí ya, norma de gestión de calidad, ¿no? Establece mediante un sistema de gestión de calidad, la finalidad es que al observar los documentos, los requisitos especificados establecidos en, ¿no? Bueno, tiene como estándar la normativa específica, así como cumplir los requerimientos de los clientes del control gubernamental. Bueno, cuando examinas, das a conocer en tu informe, porque se emite un informe, cuando se hace control interno, se emite el informe, ¿no? Hacia la Contraloría, y la Contraloría ya, ojo, determinará, ¿no? Bueno, jóvenes, hasta aquí nomás terminamos. No sé si hay alguna pregunta por parte de ustedes. Bueno, todo esto era al tema referente el control gubernamental en la gestión pública. El control gubernamental en la gestión pública. Esto no piense que recién se habla en este gobierno, ¿no? Esto siempre ha habido en los anteriores gobiernos, pero cada vez se ha tenido que agregar, cambiar nuevas normativas directrices, ¿no? Para un mejor control. Pero a veces los que malversan fondos, los que corrompen a los proveedores, se la saben, ¿no? A veces a las normas lo estudian bien y dicen, no, hacemos de esta manera. No lo estudian bien, son capos, ¿no? Los funcionarios, algunos funcionarios me refiero, son capos para sacar la vuelta a la norma. Son capos. Bueno, jóvenes, nos quedamos hasta aquí. Ok, nos vemos entonces hasta el próximo miércoles. Bye bye, cuídense bastante. Buenas noches, profesor. Hasta luego. Ocho, profesor. Hasta luego. Luego, profesor. Sí, Moreno, ¿sí te escucho? Luego, profesor. Pregunta, viernes de clases, ¿sí, no? Sí, claro. Sector público no van a tener trabajo. Sector público. Nosotros somos sector privado, ¿no? Ahora que si Castillo, ¿qué se llama? Nos va a subvencionar las horas trabajadas, bueno, eso sí, ¿no? Pero no lo dudo, pues. No te pases, pues Castillo no está para subvencionar a las entidades privadas. Sí, ok, profesor, quería saber. Gracias. Ah, ok. Profesor, Sí, Rivas Casañi, te escucho. profesor, disculpe, el compañero José Rojas me dijo que le informara que no iba a poder asistir a su clase por problemas familiares o algo así. Ya, correcto, sí, aquí ya está haciendo la captura de la clase. O sea, seguimos en la grabación. Sí, estoy viendo aquí. Usted está hablando y todo eso se va a escuchar. Y aquí también
En el chat aparece, ¿no? Usted es su abogada. Gracias, profesor. Su abogada, ¿no? Melania Rivas, ¿no? No, me dijo que no lo iba podido informar a tiempo. Ah, ya, bueno, ¿cuánto le estará pagando, no? Asesoramiento, sí. Ya, ok. Ok, Melania. Ok, ya se amargó ya. Ok. Profesor, una pregunta. Sí, ¿A qué se refiere este símbolo que dice SNC? Sistema Nacional de Control. Sistema Nacional de Control. ¿Dónde has visto eso? A ver. Aquí. Esto aquí. Dice, el personal del Sistema Nacional de Control debe desenvolverse con la debida diligencia profesional. El personal del Sistema Nacional de Control debe desenvolverse con la debida diligencia profesional en el desempeño de todas las labores. Claro, ¿no? O sea, él no se va a hacer el distraído, el tonto. Tiene que cumplir su labor. Para eso está como que debe hacer el control respectivo, revisar documentación, ¿no? No hacerse el tercio, ¿no? Dice, el personal del Sistema Nacional de Control debe desenvolverse con la debida diligencia. O sea, debe actuar de acuerdo al trabajo que debe realizar, ¿no? A eso se refiere. Ya, gracias, profesor. ¿Ya? SNC significa Sistema Nacional de Control. Ok, ahora sí. Bye, cuídense bastante.